El gobierno de España se indigna ante un supuesto insulto de Milei a Sánchez y a su mujer. Pero, ojo, que aquí lo que nos encontramos es de nuevo una estrategia de tinta de calamar, porque los que se han dedicado a insultar a Milei han sido ellos. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, muchas gracias por suscribiros, gracias por darme un me gusta a este vídeo y por dejar vuestros comentarios, que siempre son importantes. El gobierno de España ha creado una crisis diplomática ante unas palabras en las que supuestamente Milei se diría que ha insultado a la mujer del presidente del gobierno. Curioso esto en cualquier caso, porque la mujer del presidente del gobierno no es un asunto de Estado, pero es importante también entender que lo que está haciendo el gobierno aquí es estrategia de tinta de calamar, es decir, es quitar todo el impacto que ha tenido la visita de Milei a España, generar una crisis diplomática y, por supuesto, esconder la ristra de insultos que han llevado a cabo, que han hecho al presidente Milei durante estos días antes del discurso. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Acompañadme. Bien, lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido estos días, ¿no? Vale. Lo primero que tenemos que ver es qué es lo que ha pasado con la famosa aparente crisis diplomática, etc. Bien, pues si ven el vídeo, en ningún momento del comentario de Milei se menciona a Sánchez ni a Begoña Gómez, su mujer, ni por nombre, ni por cargo, ni por país. Si los identifican en un discurso general sobre el socialismo, con el ejemplo hipotético de aunque tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma 5 días para pensar, podrían dar a entender que se reconocen en ese ejemplo. Mucho cuidado, vamos a ver qué es lo que realmente dijo Milei en este vídeo de... Dado que el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible. Abrirle la puerta al socialismo es invitar a la muerte. Está dando un discurso en general sobre el socialismo, ¿ok? Parece que no entienden que la justicia social siempre es injusta, porque implica un robo, porque implica un trato desigual frente a la ley, y que cada intento de los políticos por hacerse los buenos termina perjudicando la generación de riqueza y, en consecuencia, perjudicando el conjunto de la sociedad. Es importante esto porque la justicia social, mis queridos amigos, es aleatoriedad política. Eso que te venden como justicia social ni es justicia ni es social. Os recomiendo este libro, Falacias de la Justicia Social, de Thomas Sowell. Pero es también importante recordar que lo que nos intentan vender como justicia social es simplemente la destrucción de la igualdad ante la ley y del Estado de Derecho para otorgarle poder absoluto a los políticos para decidir qué es justo y qué es injusto. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer, en nada. No podemos dejarnos correr 1 milímetro por los zurdos, y aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornillada al poder, y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aquí es donde viene lo que supuestamente han considerado un insulto en el gobierno. Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. ¿Ok? Bien, como podéis ver, no ha dicho en ningún momento, nada sobre Pedro Sánchez, no ha utilizado el nombre Pedro Sánchez, no ha utilizado el nombre Begoña Gómez, no ha hablado de España, no ha hablado del presidente, no ha hablado de su mujer. Ha hablado con un ejemplo hipotético, ¿de acuerdo?, en el que si ellos se sienten identificados,
A lo mejor es porque hay algún tipo de razón, pero lo interesante aquí es que, como podéis ver, está haciendo un discurso general sobre el socialismo. Y da un ejemplo hipotético, y ese ejemplo hipotético, aunque pueda tener algún tipo de timbre con lo que escuchamos cada día en España, repito, es un comentario en el que no se menciona a Pedro Sánchez, no se menciona a Begoña Gómez, no se habla de España, no se habla del presidente, no se habla de ningún miembro del gobierno, ni se dice nada explícitamente sobre nadie. Bien, ¿por qué digo esto? Porque, por el contrario, toda esta gente tan indignada, resulta que, oh sorpresa, se ha pasado todo el fin de semana antes de ese discurso diciendo las mayores salvajadas sobre Milei. Acompañadme, que lo vamos a ver. Número 1. Aquí tenéis a Diana Morant diciendo, la ministra de Ciencia, de Innovación y Universidades de España, que llama a combatir el modelo negacionista de la ciencia de Milei que atenta contra la propia democracia. Eso es un insulto directo, un insulto directo. Vamos a ver qué es lo que dice. Aquí hay dos proyectos de país muy distintos. Nuestro proyecto de país, el del Gobierno de España, el del presidente Sánchez, es un proyecto de país con políticas progresistas que están funcionando, están haciendo avanzar la economía de nuestro país por encima de la media del resto de países de la Unión Europea. Están creando empleo. Que encima, vuelvo a repetir que voy a estar con la propaganda. Récord de empleo en nuestro país. Récord de empleo. Siguen con la propaganda, ¿ok? Bien. Trabajando, en mujeres trabajando, en personas jóvenes trabajando. Estamos mejorando y modernizando el mercado laboral. Lo que no te dice es el récord de deuda, ni palabra. Que la temporalidad caiga también a mínimos históricos. Nosotros sabemos cuál es nuestro modelo de país. Un modelo que hace avanzar los derechos, las libertades, pero también un modelo que refuerza la democracia. Y miren, hablan con la ministra de Ciencia. La mejor manera también de fortalecer la democracia es basarse en el conocimiento, en la razón, en la ciencia. En la ciencia, estos son los que hicieron un comité de expertos inexistente, 2 estados de alarma inconstitucionales y negaron la pandemia. De la ciencia o por los derechos de los científicos y de las científicas. Y hay otro modelo. Atención. Muy distinto. El del negacionismo. El negacionismo de la ciencia, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la violencia que se ejerce contra las mujeres, el negacionismo de la memoria. Atención, que el negacionismo lo está diciendo de unos que han hecho una ley que ha soltado a violadores, a todo tipo de personas que asaltan a las mujeres de verdad. Es un modelo que está íntimamente ligado a la ultraderecha, no solo en nuestro país, también en el resto de Europa y en el resto del mundo. Uno de los ejemplos de ese modelo es Milei. ¿Ves? Esto es un insulto. Esto es un insulto directo. Para nosotros es un modelo que atenta contra la propia democracia. Está llamando que atenta contra la propia democracia, negacionista, negacionista de la violencia con las mujeres, negacionista de la ciencia. Atención, es que eso es un insulto directo que ha dicho su nombre. Y, por tanto, esa exhibición de la ultraderecha de nuestro país de la mano de Milei otra vez es precisamente lo que nosotros vamos a combatir. Bien, esto es un insulto. Esto es un insulto de una ministra del gobierno a el presidente de un gobierno elegido democráticamente por amplia mayoría, y es un insulto de esa ministra, además teniendo en cuenta que lo está diciendo en un foro, y veis los detalles detrás de ella, en un foro oficial, ¿ok? Importante. Insulto de una ministra de España en un foro oficial contra Milei, específicamente diciendo que él es un atentado contra la democracia y que es un negacionista de la ciencia y de la violencia contra las mujeres, en un foro oficial, ¿ok? ¿De acuerdo? Porque después hablan de insultos. Bien, pues vamos a ver otro. Vamos a ver otro.
la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho esta auténtica vuelven con los recortes y presidenta del estamos, gobierno. creo que como país, hastiados por la política del odio. Yo defiendo la política de los afectos, no del odio. Ella dice que defiende la política de los afectos. Ella dice que defiende la política de los afectos. Ella es una defensora de todas las dictaduras comunistas, defensora a ultranza, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver lo que dice en su totalidad. Estamos, creo que como país, hastiados por la política del odio. La política del odio, ¿eh? Yo defiendo la política de los afectos, no del odio. Un odio inoculado por arriba. No son muchos los generadores de odio, pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo. No son muchos los generadores de odio. Le ha llamado Milei y otros gobiernos del odio. Milei y otros gobiernos del odio. Atención, esto es un insulto al presidente del gobierno de Argentina, directo de la vicepresidenta del gobierno de España, que está llamando gobierno del odio y está llamando autoritario, ¿ok? Porque ha ganado con mejores resultados, mucho mejores resultados que Sánchez, muchísimos. No ha tenido que buscar 7 votos de la ultraderecha separatista. Con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza. Y ustedes saben muy bien de qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres. La política del odio no quiere acabar con la pobreza, lo que quiere es acabar con los pobres. Es una bobada de tal calibre que solamente la podía haber dicho alguien que además está insultando al presidente del gobierno de una nación amiga. Y quiero recordar esos 2 ejemplos, vicepresidenta del gobierno y ministra del gobierno, una de ellas en un foro oficial, de insultos al presidente del gobierno de una nación amiga. Pero vamos, esa sandez de que quiere acabar con los pobres y no con la pobreza, número 1, los que viven de los pobres, los que viven de crear pobres, los que están tan preocupados por los pobres que crean millones de ellos son los socialistas. El socialismo es lo que crea la pobreza porque lo que necesita son clientes rehenes dependientes del Estado. El socialismo es el problema. Pero cuando vuelva esta gente a decir que hay una crisis diplomática por los insultos de Milei, recuerden la diferencia entre un comentario irónico, sin mencionar a nadie, sin decir absolutamente nada de ninguna persona, ni de ningún cargo, ni de ningún país, con 2 insultos de miembros del gobierno directos contra el presidente del gobierno de una nación amiga. Que no te engañen.